¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de la película Stop Motion, la película de Robert Morgan que ha causado furor y que ha sido una de las más esperadas de este año. Así que veamos algunas imágenes y les cuento de qué va esta película y qué tal me pareció. Bringing dead things to life. Stop Motion nos cuenta la historia de Ella Blake, una joven y talentosa animadora de stop motion que anhela con salirse de la sombra de su madre, Susan, que es una leyenda en la animación de stop motion, y ella busca de cierta manera tener su propio estilo, tener sus propias ideas, y esto solo sucede cuando Susan, la madre de ella, cae enferma, y esto es una oportunidad para ella para poder explorar todas sus ideas, para poder explotar su talento, pero este talento mezclado con una visión de un artista que está totalmente perturbada la llevan a cometer ciertos actos y casi que su arte se vuelve una espiral que mezcla la realidad con la ficción de una forma cada vez más brutal, de una forma cada vez más cruda e inquietante. Los inicios o la manera en la que esta película maneja el stop motion me hacen acordar muchísimo del cortometraje del David Lynch que se llama Rabbit. De cierta manera tienen estos mismos efectos ópticos, esta misma estética, la iluminación y con muñecos y una historia que busca ser muy perturbadora. Incluso los decorados sencillos, pero que con el color y mezclado también con la iluminación hacen que el resto se vuelva un poco más opresivo y al estilo David Lynch se vuelva mucho más surrealista. Esta película me hizo acordar muchísimo a esto. Obviamente las películas de stop motion que están enfocadas a un grupo o un público objetivo más adulto, creo que siempre han tenido esta constante. La película de 9 o la película que recientemente reseñamos que se llama Mad God, creo que siguen esta misma línea de tener ambientes opresivos y de tener personajes bastante raros y una historia muy perturbadora. Usualmente el género del terror presenta estas interpretaciones de los artistas que se entregan a su arte de una manera muy literal, muy directa, ya sea a través del sufrimiento sobrenatural o de este desentrañamiento psicológico que algunos artistas tienen. Pero el stop motion, en la película stop motion, el debut de un director en sus largometrajes demuestra que no siempre esta regla de ver a través de una ventana al artista tiene que mantenerse y que se logra una gran película metiéndonos más adentro de lo que siente un artista y de la pesadilla que puede llegar a sentir un artista como Ella Blake, que está totalmente oprimida y no logra explorar su creatividad y no logra como tener su propio estilo, ya sea por diferentes traumas. Entonces el director y el animador, que es Robert Goldman, que fue nominado a los premios BAFTA, creo que opta por un camino que es muy artístico, opta por un camino que es muy creativo, que normalmente los artistas o los directores de stop motion y sobre todo del género del terror no se atreven a tocar, pues porque son terrenos muy escabrosos y terrenos que son muy difíciles de generar empatía. Y de una u otra forma porque la mente de una persona que está constantemente metida en la creatividad puede ser muy difícil de reflejar en la pantalla. Pero creo que el director opta y logra una inventiva muy creativa, extraer el horror visceral y extraer toda esta esencia de una mente perturbada a través de lo inquietante y extraña que puede ser la animación de stop motion y sobre todo reflejando el meticuloso proceso que este estilo conlleva. Lo que hace diferente stop motion del resto de películas de terror es su especial meticulosidad y su reflexión sobre los artistas, el arte y el proceso que se debe tener para una película de stop motion y sobre todo para una película o un resultado cinematográfico. Si bien no es algo moderno, no es algo que se haya descubierto con esta película, creo que toda la filmografía de Peter Strickland tiene esta esencia
Y eso es lo que hace que esta película sea totalmente diferente, así como la filmografía de Peter Strickland, que Robert Morgan logra meternos en los zapatos de los artistas, meternos en una historia que puede ser muy sencilla como la composición de una canción o como la grabación de una película, pero logra meternos en una historia muy perturbadora y meternos en los complejos escenarios que puede tener un artista a la hora de impulsar su arte y a la hora de buscar nuevas formas de arte. Entonces tenemos un director como Robert Morgan, que es conocido por cortometrajes como Bobilla y D is for the Lucid, que de cierta manera exploraba y se convirtió en uno de los grandes referentes del stop motion. Y esta película es en donde capta toda la exigencia y la naturaleza del stop motion. Y a través del uso de la arcilla, de la cera, de la plastilina, de todos estos materiales, creo que logra decorados de una manera muy natural, que me hacen acordar también al cortometraje de La Casa del Lobo del 2018, que creo que es un gran referente y si les gusta el stop motion posiblemente les guste este cortometraje verlo antes de esta película. Entonces la película logra combinar este estilo clásico del stop motion con un personaje que está totalmente perturbado y que el personaje la logra crear monstruosidades a través de texturas de la carne, a través de la piel, a través del barro y de la arcilla y junto con la cera creo que se mezclan y crean personajes muy interesantes, personajes muy perturbadores y también escenas que le permiten al director de cierta manera asustar. No es el típico jumpscare, no es el típico susto banal, sino es un susto más meticuloso, es un susto más medido y con una aura tensionante que yo creo que a todos los artistas y a las personas que les gusta el arte plástico les va a gustar muchísimo. Entonces el director logra crear un estilo bastante único, un estilo que me hace acordar mucho al artista plástico de Oliver de Sagazán, que también crea estos monstruos a partir de la deformación del cuerpo humano, a partir de su propia deformación. La película tiene ciertos momentos en donde la mujer deforma su cuerpo y casi que se convierte en parte de su obra, una metáfora de la entrega que tiene un artista y que entrega su propia sangre en pro de su creación. Obviamente todo lo escabroso y todo lo que suceda en la última etapa de la película hacen que se convierta un poco más sangrienta la historia, pero el hecho de tener esta combinación de texturas como las del artista plástico Oliver de Sagazán, creo que le da un estilo muy interesante a la película. Es totalmente lisérgica. En ciertos momentos la película logra mezclar la realidad con la ficción. No sabemos si lo que está haciendo ella es producto de su imaginación o lo que estamos viviendo con ella es la realidad que ya está totalmente trastornada. Es una espiral completamente descendente hacia la locura de un artista y sobre todo hacia el clímax de su propia obra. Entonces la película logra enfrentar al personaje contra su arte. Ciertos momentos el personaje tiene que huir de sus creaciones monstruosas. Hay escenas en donde el stop motion se mezcla con el live action, por así llamarlo, y todo esto grotesco se va convirtiendo en una persecución asesina. Y no solo es una animación que aturde, mezclado con una película que es casi una ensoñación, que causan esta provocación repulsiva, sino también un aire inquietante y un diseño de sonido que les va a gustar mucho, que complementa muy bien a la historia, con momentos en donde el body horror se mezcla con el arte, se mezcla con las artes plásticas y que termina siendo una experiencia envolvente. La película termina siendo algo muy creativo, termina siendo una idea que posiblemente no se haya visto tanto en el género del terror y definitivamente es uno de los grandes descubrimientos que podrían hacer este año. En cuanto a la historia y los personajes, creo que es una película con mucho simbolismo, es una película con muchas metáforas y muchas figuras retóricas metidas dentro de la construcción de los personajes.
Obviamente el conflicto madre e hija que tienen los personajes principales y cómo resulta la convivencia entre una niña y una Ella que sufre totalmente sus estragos creativos. Creo que generan algo muy interesante de lo cual debatir. Sobre todo lo opresivo que llega a ser trabajar bajo el mandato de la mamá de Ella y luego liberarse de esto para ser recluida por su niña interior, si lo queremos interpretar así, y después liberarnos de esta niña para totalmente explorar todos los miedos y explorar las ideas más sangrientas que tiene este artista para entregarnos, dando como resultado una película muy personal o que parece ser muy personal, que logra meter su experiencia, el director, en el stop motion y examina su propia relación entre el arte y su vida. Creo que es un director que le aporta una resonancia muy interesante a esta historia y una inteligencia que yo creo que a los amantes del terror que están buscando algo más allá les va a gustar muchísimo. Al final creo que puede ser familiar para muchas personas esta película. Si les gusta la cinematografía de Peter Strickland, creo que esta película les va a gustar muchísimo. Si les gustan los ambientes más ominosos, lisérgicos y una mezcla de arte con body horror, creo que les va a gustar muchísimo. En el papel parece una historia como común y corriente, pero tiene su impacto muy creativo y tiene una sustancia visceral muy interesante y sobre todo el modelado de los personajes e incluso la misma historia que está dentro de la película. Creo que vale la pena muchísimo. Creo que cuando los cineastas optan por un estilo, dejando de lado la sustancia, es cuando tenemos estas películas palomiteras que nos llegan a los cines. Pero en este caso, el estilo es la sustancia y el estilo hace parte del viaje. Entonces creo que el director nos logra sorprender con un salto muy sensorial y envolvente. Stop motion vino a recordarnos que el estilo puede estar relacionado con la historia, con una historia creativa y narrativamente rica, que creo que esas son las verdaderas películas de terror las que deberíamos estar apoyando y no pues las historias repetitivas de algún lugar embrujado, de alguna persona poseída o exorcizada o de algún elemento o algún prompt que se esté publicitando que sea asesino, que sea maligno. Entonces, vayan a verla, creo que es una gran película. Si la encuentran en cualquier lado, no duden en verla. No duden en apoyar este tipo de películas y en este tipo de historias que yo creo que son las que hacen avanzar el género del terror. Entonces nada, déjenme en los comentarios si ya conocían esta película, si habían escuchado hablar de esta película. Creo que ya hay muchas reseñas que hablan muy bien de esta, pero creo que vale muchísimo la pena y creo que los va a sorprender. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta este punto de la reseña. No olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el arte, que les guste el género del terror, que les guste el stop motion, compártales este video, sé que les va a gustar mucho esta reseña. Y nos vemos en un próximo con alguna otra reseña, tal vez con otro tema. Y nada, muchísimas gracias por apoyar este canal. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.